buenas a todos los presentes y a muchas gracias y a todas las personas que hoy nos acompañan y que también nos ven a través de las redes sociales por este importante medio. Acudo, digamos, a esta invitación que nos hace el Museo de Ciencia y Tecnología, ¿verdad?, con la intención de generar conversatorio, con la intención más de ilustrar el conocimiento, generar reflexión en torno a un tema sobre el cual hablamos mucho, sobre el cual escuchamos mucho, pero sobre el cual nos cuesta practicar, saber, entender, conocer, como es el tema de los derechos humanos. Como bien lo dijo la presentadora en esta ocasión, quien está al frente de ustedes es un servidor público, ¿verdad?, servidor de las comunidades, se encuentra al frente de la Defensoría del Pueblo, delegada del Estado Mérida. Bien, desde donde nosotros prestamos o brindamos un servicio a toda la comunidad o a toda la colectividad del Estado Mérida, a todos los entes públicos, a todos los entes privados, a todas las personas que allí asisten, de manera pues que es un ente de puertas abiertas donde recibimos a muchas personas, donde recibimos muchas inquietudes en torno al tema de la vulneración de los derechos humanos. También hacemos ejercicios de orientación sobre las personas o entes, instituciones que acuden allí a los fines de dilucidar los distintos problemas o dudas que pudieran tener, y la intención es que éstas sean respondidas y puedan resolver también sus problemas de fondo de manera pacífica, coherente, de una manera pues que no afecte los derechos de nadie, de ninguna persona. Bien, ¿qué es la Defensoría del Pueblo? Se preguntan muchas personas, ¿no? Es una institución relativamente nueva en Venezuela, ¿verdad?, que se encarga de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos en nuestro país. Bien, es un ente que se encarga de realizar estas y otras tareas importantes que le son asignadas por ley, por resoluciones, de manera pues que tiene una estructura bastante compleja, tiene una gran multiplicidad de tareas que desarrolla tanto a nivel regional, a nivel nacional e inclusive a nivel internacional a través de su representante principal, que es el Defensor del Pueblo, en este caso el doctor Tarek William Saab, Defensor del Pueblo designado desde el año pasado, de manera pues que realiza un sinfín de tareas importantes en torno al tema de los derechos humanos y, diría yo, de la resolución pacífica de los conflictos. Ahora, dentro de todo esto surge una pregunta: ¿qué son los derechos humanos? Insisto, es un tema sobre el cual nosotros hablamos y conversamos muchas veces o escuchamos. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la salud, el derecho de acceso a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, ¿verdad? Son cosas que escuchamos cotidianamente y ellos están vinculados de una u otra manera a los derechos humanos. Le pregunto yo a ustedes, ¿qué son los derechos humanos para ustedes? Ajá, entonces los derechos humanos son un compendio, ¿verdad?, de un conjunto de derechos, pero que a su vez está enmarcado dentro de un proceso histórico importante para el mundo occidental. Bien, entonces tiene esas dos características. ¿Qué más son los derechos humanos, decíamos por acá? Son garantías. Ajá, garantías para el individuo, establecidos a través de ¿qué? A través de un pacto. Bien, a través de un pacto, que ese pacto social en nuestro caso son las leyes. Nosotros cedemos parte de nuestros derechos, pero a cambio también se nos deben proteger, debemos tener ciertas garantías, ¿verdad?, para conservar ¿qué? Nuestra vida, nuestra libertad, etcétera, pero fundamentalmente para proteger la dignidad del ser humano. La piedra angular o fundamental de los derechos humanos viene a ser la dignidad. La dignidad, que es una cualidad que poseen solo los seres humanos. No obstante, a nosotros siempre nos gusta recalcar que es la dignidad humana o la dignidad del ser humano. Sin embargo, cuando se dice solo dignidad, también es un término correcto, aceptado, en tanto que solo el ser humano tiene esta cualidad dentro de todos los seres vivos. Bien,
De manera que las acepciones que ustedes han manejado y han señalado son acepciones correctas en torno a un tema, fíjense ustedes, que es tan amplio, que es bastante amplio, que la dignidad estuvo relacionada fundamentalmente con 3 elementos o con 3 derechos básicos que posteriormente se fueron desarrollando, ¿verdad? Como son la libertad, la justicia y la igualdad. Bien, son 3 elementos de la Revolución Francesa, ¿verdad? Ese es parte del origen y esto a su vez se fueron desarrollando históricamente en todas partes del mundo. Ahora, elemento fundamental dentro del nacimiento de esto que conocemos como derechos humanos es que tienen que estar establecidas o debe tener un marco legal, bien, porque ese es justamente el marco del pacto donde se mueven los distintos actores en torno al tema de los derechos humanos. ¿Cuáles actores se mueven en torno al tema de los derechos humanos y en torno a un pacto, a una constitución, por ejemplo? 2 fundamentalmente. 1, el Estado y 2, la ciudadanía, inicialmente o en un nivel muy macro. El Estado porque es el encargado de regular, manejar, digamos, distintos elementos, distintas instancias, entes, instituciones dentro de un Estado. Y segundo, porque él mismo está conformado por personas, por ciudadanos o ciudadanas. Bien, tiene sus inicios, como tú bien lo has mencionado, en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa hacia 1789 específicamente, cuando se dan los derechos del ciudadano, del hombre y del ciudadano. En ese hecho tan peculiar o tan particular que son los derechos humanos, Jacqueline Clairac habla específicamente de un primer ejercicio de emancipación dentro del tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y es que en aquellos momentos un grupo de mujeres que estaban en torno a la Revolución Francesa no estaban muy de acuerdo con esta primera declaración. Y entonces sacaron una declaración paralela a ella, que es la declaración de la mujer y de la ciudadana francesa. Bien, haciendo énfasis de que también era importante tomar en cuenta el tema de género dentro de los derechos humanos, situación que con este enunciado grande de la Revolución Francesa parecía olvidarse o invisibilizarse. Eso le costó a muchas de estas heroínas francesas la vida, curiosamente, ¿no? De manera pues que el tema de los derechos humanos tiene un marco histórico y a veces un marco histórico doloroso, si se quiere, porque está lleno de muchas vulneraciones y de muchas situaciones de injusticia y todavía o actualmente también observamos esos cuadros y eso da razón o pie a que hayan muchas instituciones gubernamentales o no gubernamentales que se ocupen de este importante tema. En la Revolución Francesa surgió entonces este primer concepto del tema de los derechos humanos. Allí específicamente hablábamos de derechos como el libre tránsito, la vida privada, por ejemplo. Luego, hacia 1900, eso tuvo un impacto importante, ¿no? Porque se plasma en una primera constitución y luego las siguientes constituciones de Europa lo van desarrollando. Tuvo también fuerza o impacto la revolución, antes de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, ¿verdad? Con el preámbulo que mantiene sobre el tema de la libertad y la ciudadanía, los derechos del hombre. Todo eso se confabuló, por llamarlo de alguna manera, en favor de los derechos humanos y en favor de nuevas constituciones en el mundo. Sin embargo, los derechos humanos, y esta es otra característica, no son estáticas, sino que se van desarrollando conforme van sucediendo distintos elementos o el contexto se va movilizando, porque la sociedad es así, es totalmente dinámica. De manera que hacia 1917 estos primeros derechos humanos en torno a los derechos civiles y políticos evolucionaron hacia los derechos sociales, económicos y culturales. Allí se establecía específicamente el deber del Estado de prestar los debidos servicios o un contexto para que se desarrollaran derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación.
Una vez más se ratificaba que el Estado era ese gran leviatán, tal y como se había concebido en la Revolución Francesa, encargado de vigilar, promocionar y preparar el terreno para que los derechos humanos se desarrollaran, insisto, junto al valor de la dignidad del ser humano o de la persona. Luego, recientemente se habla de los derechos de los pueblos y la solidaridad, el derecho de cooperar entre las naciones, el derecho a la libre determinación, el derecho a la paz, bien, y finalmente en estos últimos 20 años, 25 años, se habla del derecho de la sociedad de información. Hacia el año 60, un profesor de origen checo-francés llamado Karel Basak, cuando estuvo estudiando el tema de los derechos humanos en Francia, diseñó o propuso de que los derechos humanos, cuando se hablara de los derechos humanos, para poder diferenciar el desarrollo histórico de unos y otros, tenía que hablarse de generaciones. Y él planteó inicialmente 3 generaciones. Una primera generación que se dio en la Revolución Francesa con los derechos civiles y políticos, una segunda generación que es de 1917 con los derechos sociales, económicos y culturales, una tercera generación que se da hacia los años 50 sobre los derechos de los pueblos, la solidaridad, la libre determinación, la no injerencia en la historia y en el desarrollo de los pueblos, que es un elemento importante y fundamental y que hoy en día nosotros defendemos, ¿verdad? Porque es lo que nos permite ser lo que somos con nuestras peculiaridades, con nuestras particularidades y en obediencia al legado histórico que nosotros tenemos que defender. Una cuarta generación es la sociedad de información, que tiene que ver con el derecho al libre acceso a la información en Internet, a través de las distintas y de las nuevas modalidades de comunicación que existen en el mundo y que está en desarrollo. A pesar de hablar de que Karel Basak habló de estas 4 generaciones para diferenciarlos históricamente y, digamos, tener unos ciertos lineamientos para observar su desarrollo, en el mundo siempre se dice que los derechos humanos son uno solo. Bien, solo que para efectos de su estudio uno puede hablar de estas 4 generaciones. Ahora, la teoría clásica en torno al tema de los derechos humanos, siempre señala al Estado como responsable de la protección de los derechos humanos de los ciudadanas y ciudadanas en un Estado, en un país, ¿verdad? Sin embargo, hay situaciones bien puntuales donde esta teoría clásica comienza a veces a desdibujarse de cierta manera y hasta cierto punto. ¿Dónde comienza a desdibujarse esta situación? Cuando se presentan, por ejemplo, en determinados contextos o en determinadas situaciones, la presencia de grupos armados, de grupos parapoliciales, de grupos paramilitares que atacan a las poblaciones civiles, vulnerables e inocentes y los hacen víctimas de esos ataques. Bien, entonces comienza a hacerse una pregunta: ¿quién es el responsable de esos ataques o esas situaciones? En un primer momento la respuesta pudiera ser clara. Son estos grupos parapoliciales, paramilitares, etcétera, que atacan a la población civil inocente los responsables de vulneraciones de los derechos humanos. No obstante, sigue siendo el Estado el encargado de que estas situaciones sean recogidas, sean neutralizadas, sean enfrentadas en determinados casos donde hay conflictos muy fuertes y volver de nuevo al Estado a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? La normalidad es el ejercicio de las leyes. Es un ejercicio muchas veces muy complejo, sumamente dificultoso. Allí tienen que actuar los organismos de seguridad, los entes que son responsables de realizar investigaciones, etcétera, para determinar luego las responsabilidades individuales a que hubiera lugar o grupales en muchas de estas circunstancias. Pero insisto, la teoría clásica ante estas situaciones ha tenido como una especie de quiebre. Sin embargo, se retoma cuando
cuando el Estado asume que esta situación tiene que ser enfrentado, señalado y tratado a través de las normativas legales y vigentes para darle respuesta a estas situaciones de injusticia o vulnerabilidad que puede presentar la población. Bien, de manera pues que es importante entender que los derechos humanos pues tienen estos bemoles, se presentan estas circunstancias, ¿verdad? Sin embargo, mantienen su vigencia. Ahora, ¿dónde es importante o por qué es importante tocar este tema? Porque estos ejercicios de derechos humanos, de responsabilidad sobre los derechos humanos, tienen más viabilidad más en unos sistemas que en otros. Bien, ¿dónde tienen más viabilidad el desarrollo, la protección de los derechos humanos? En los sistemas o regímenes democráticos. Bien, de allí pues la importancia que tiene la defensa de la democracia en cualquier instancia o en cualquier contexto. La relevancia que tiene sobre la ciudadanía, sobre la conciencia ciudadana, de respetar o de hacer respetar la vigencia de un sistema que es democrático. Hay algunos sistemas que presentan distintos tipos de democracia, dirán ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es el más ideal o el más perfecto y en consecuencia que pudiera estar mayormente vinculado al respeto por los derechos humanos? Aquel, diría yo, en todas las pequeñas lecturas que he hecho sobre el tema, el sistema tal vez más ideal, el sistema democrático más ideal, donde nosotros podemos tener esta protección de los derechos humanos, es el sistema donde todas las personas tienen la posibilidad de participar y elegir a sus representantes. Bien, a su vez exigirles unas rendiciones de cuentas cuando son elegidos, electos en determinados cargos. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde ustedes conocen un sistema donde haya tanta participación y procesos democráticos que hagan posible la vigencia de los derechos humanos? ¿Habrá algún contexto cercano a nosotros? Venezuela, efectivamente, ¿no? Es uno de los estados donde el ejercicio democrático es profundo y se plantea que haya más profundización de la democracia, haya más participación de las personas, ¿verdad? Hay todavía muchas esferas y muchas instancias donde la democracia no es tal, sino que pueden votar solo ciertas personas y el voto de otros no vale. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir caminando justamente a mejorar esas instancias o esos lugares donde la democracia, de cierta manera, está ahí un poquito como endeble, con la intención también de que los derechos humanos, tanto para unos como para otros, avancen. Creo que esto es importante. Ahora, los derechos humanos han sido contemplados o se encuentran contemplados en lo que nosotros conocemos como instrumentos internacionales de derechos humanos. Hay un instrumento fundamental desde el año 1948, que rige todo este tema, luego de la Segunda Guerra Mundial, que rige todo este tema en el mundo. ¿Cuál es ese instrumento? Y cada 10 de diciembre lo celebramos. ¿Perdón? La Carta Interamericana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, ese es el instrumento macro de los derechos humanos, que ha devenido o se ha desarrollado en instrumentos importantes como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el instrumento macro para toda América y que a nivel internacional es uno de los instrumentos, aunque no lo creamos, más completos sobre el tema de derechos humanos, más completo que inclusive muchos instrumentos europeos. Bien, de manera pues que tenemos una fortaleza allí
y los subsiguientes instrumentos de protección como el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? Donde se hablan de todos estos derechos que acabamos de mencionar anteriormente, el derecho a la vida, la no esclavitud, la eliminación del trabajo forzoso, ¿verdad? Ahora, todos estos instrumentos tienen cierta vinculación con nuestro contexto. ¿Cuál es esa vinculación de todos estos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos? ¿Cuál es la vinculación con nuestro contexto venezolano? Les pregunto a ustedes. Que todos estos se encuentran reconocidos como normativa constitucional por el título 3 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que aquella convención o el pacto o los distintos protocolos, ¿verdad?, no son lejanos a nosotros. Al contrario, la Constitución de 1999 es tan de avanzada que le da rango constitucional a todos estos pactos, a todos estos instrumentos de protección de los derechos humanos y los trae hasta nuestro contexto y los va desarrollando en la Carta Magna y los va desarrollando y se sigue desarrollando en leyes subsiguientes en nuestro país. Esto da origen, por ejemplo, a la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Aunque hubo, digamos, reuniones, convenios anteriores a esto, es justamente la Constitución y el reconocimiento a estos instrumentos de protección internacional lo que abre la puerta para que todos aquellos grupos vulnerables sean reconocidos legalmente y sean protegidos sus derechos. Otro grupo, por ejemplo, vulnerable, ¿verdad?, y que ha sido desarrollado a través de leyes subsiguientes después de la Constitución es, por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Hay una ley orgánica que protege a las mujeres sobre la violencia, a las mujeres y a la familia, ¿verdad? Y ha dado entonces pie a un sistema de protección muy interesante para este grupo vulnerable, vulnerado durante muchos años y que ahora, hoy en día, tiene una protección importante por parte del Estado, no solo en el reconocimiento a través de una ley, sino en el desarrollo institucional que hay sobre los mismos. Bien, y así sucesivamente se viene trabajando para que sean protegidos distintos grupos vulnerables, bien sea a través de la ley, bien sea a través del desarrollo o del señalamiento de sentencias o medidas de protección de nuestro principal tribunal, como es el Tribunal Supremo de Justicia. Se sigue trabajando en aras de siempre proteger los derechos humanos, esa piedra angular de la que hablamos, la dignidad de las personas de los grupos vulnerables. Ahora, ¿quién se encarga de vigilar que todos estos derechos, todos estos instrumentos internacionales, la Constitución, se cumpla? ¿Quién se encarga de proteger? Ajá. ¿Quién se encarga de proteger? El Estado, a través de distintos entes, por ejemplo, el Ministerio Público, los tribunales. ¿Bien? ¿Quién más? La Defensoría del Pueblo, ONG. ¿Quién más? ¿Quién vigila al vigilante? Decía Michel Foucault. ¿Quién lo vigila? ¿Quién vigila al vigilante? La ciudadanía, efectivamente. Hay un rol constitucional, pero además en la práctica sumamente importante de la ciudadanía. Por eso es que el ejercicio del conversatorio, de las reflexiones con los grupos, con las personas, con las comunidades,
resulta importante y necesario, porque la ciudadanía tiene que hacerse, tiene que empoderarse de todo este conocimiento. Es la ciudadanía la que se encarga de vigilar al vigilante. Ante la pregunta que hace siempre Michel Foucault, bien, es la ciudadanía quien se encarga o quien tiene esa potestad libre también de vigilar el desarrollo de los derechos humanos y que los entes cumplan con la labor que tienen establecidos legal y constitucionalmente. Por eso es importante que la gente, que las personas nos hagamos de este conocimiento, porque en esa misma medida nosotros protegemos nuestra dignidad y protegemos la dignidad de las demás personas. Bien, y también, digamos, hacemos el ejercicio de presión para que los entes cumplan con el rol que tienen establecido legalmente. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo es uno de los organismos, es el Instituto de Derechos Humanos que se encarga de vigilar, promocionar el tema de los derechos humanos. Tenemos un reglamento interno, hay un reglamento interno por el cual se rige, hay distintas resoluciones que nos hablan de las tareas que se desarrollan a través de la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Y hay una tarea importante que se desarrolla también a través de este ente y también de otros organismos, como es, por ejemplo, las resoluciones de los conflictos. A través de este ente también se realizan o se desarrollan ejercicios de resolución pacífica de los conflictos. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta, porque no es solo la vigilancia, las recomendaciones que se elevan hacia las distintas instancias sobre el tema de los derechos humanos, sino también hay una participación real, importante, cuando se presentan los conflictos y se presenta la Defensoría como mediadora ante esas situaciones, ante esas circunstancias. Bien, de manera pues que, digamos, hay un rol legal establecido, bastante concreto, pero también hay otra serie de circunstancias que se corresponden con las labores del ejercicio de los derechos humanos a través de la resolución pacífica de los conflictos. Una vez más, insisto, todo esto es posible o todo esto es gracias a que hay un sistema democrático establecido. Las distintas observaciones, mediciones, ensayos, teorías, siempre nos señalan lo mismo. En la medida que hay un sistema democrático bastante sólido, hay también un respeto y un desarrollo de los derechos humanos también bastante sólido. Por eso es que es importante, desde cada uno de los contextos donde nosotros nos movemos o desarrollamos, apuntalar a una situación que está a la democracia específicamente y que está vinculado al tema de los derechos humanos. Bien, ahora, bueno, yo con esto corto la exposición y quedo de ustedes las preguntas, reflexiones que pudieran hacer sobre el tema.